Vamos con esta nota. El presidente Morales, arrepentido por lo que está ocurriendo en el sistema judicial, está planteando cambios radicales. Ya dijo, nos equivocamos cuando pusimos hojotas, ponchos y polleras, no, sombreros, ponchos y polleras en el sistema judicial. Me parece una declaración absolutamente desconsiderada y torpe, porque al final de cuentas al presidente Morales lo que le interesaba era, seamos francos, era controlar la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional de la República, pensando que todo lo que ahí entre lo iba a poder manejar. No hicieron absolutamente nada con las Cortes de Distrito, no hicieron nada con los juzgados, no hicieron absolutamente nada para mejorar el sistema de justicia. El presidente creyó que la elección era una varita mágica en la que todo se arreglaba. Le peló de lado a lado y ahora lo sufre. Ponelo al presidente. Compañeros, aquí tenemos un problema muy serio. Yo diría, casi todo hemos cambiado. Hemos cambiado, va cambiando. Pero no sé si el término exacto, nos hemos estancado en la justicia. Yo solo quiero plantearles, primero hay que hacer una profunda revolución en la justicia boliviana. Una revolución en la justicia boliviana. Está bien que haya expertos internacionales que nos pueden, no sé si es cooperar, participar, pero va a ser con el pueblo organizado, sobre ciertas políticas y programas mediante referendos. El pueblo decida con su voto, compañeras y compañeros, para esta revolución en la justicia boliviana. Tenemos algunos detalles, no voy a mencionar eso, pero esa va a ser nuestra tarea. Pero eso también empieza, lamento mucho decirles, algunos fiscales, algunos jueces, algunos abogados, hay que empezar a descolonizar la mentalidad. Hay una mentalidad colonial. Eso debería empezarse desde las universidades. Tienen su autonomía, respetamos. No es posible que sigan aprendiendo el derecho romano, otros derechos, pero también para aplicarla. El otro problema en la justicia, ni se imaginan, perdone que diga, ya no puedo aguantarme, el llamado debido proceso, es el centro de corrupción. Es un debate, a ver, debatamos pues cómo podemos decidir sobre este tema. En lo personal me parece hasta inmoral que el presidente Evo Morales plantee que se olvide la gente del debido proceso. El debido proceso es lo que garantiza de que el ciudadano va a estar bien defendido. Eso es lo que garantiza, que el ciudadano va a ser asistido en sus derechos, que no se le van a... Claro, las dictaduras, y esta es una señal peligrosa e inmoral de dictadura. No podemos seguir pensando en el debido proceso. Pero además, el presidente Morales cree que el chicote y el palo, concepto del derecho comunitario aducido por él como uno de los grandes avances, pueden sustituir al derecho romano. Es como plantearse a sí mismo que la química puede funcionar sin la tabla de elementos, o que la física puede funcionar sin los principios de la ley de la gravedad o de la teoría de la relatividad. A la mierda. Tirémosla esa y inventémonos una física, inventémonos una química sin el litio, sodio, potasio y acá al otro lado con lo otro. Inventémosla. ¿De dónde la va a inventar, presidente? ¿De dónde va a sacarlo? ¿Usted cree que esto es un chiste? ¿Que el derecho romano existe porque se le cantó los huevos a alguien y dijo vamos a imponer el derecho romano? Es porque hay que aprender los principios básicos. Es como pretenda decir que la democracia
no tiene base en Atenas. A mí de verdad que me parece inmoral lo que dice el presidente, pero además se corrompen y no sé cuánto. ¿Qué ha hecho usted por la justicia, presidente? Si solo la ha politizado, ahí está el proceso, el caso de terrorismo. Usted, su gobierno, ustedes lo han hecho bolsa. ¿Cuál revolución, presidente Morales? ¿Cuál revolución? Y explíquenos cuál es la revolución, si ya hizo su revolución y lo mandó toda la mierda. ¿Por qué no trajo expertos internacionales de verdad? Pero explíqueme además, y me uso a mí mismo, explíqueme a mí, por favor, presidente Morales, y si no quiere a mí, a Mauricio o a Yanis, explíquenos cómo va a hacer usted para traer expertos internacionales en derecho, en administración de justicia, y le va a decir, aprendamos derecho sin derecho romano. No quiero que haya derecho romano en las universidades. Puta, ¿sabe qué? Es una grosería. Lo dicho por el presidente, cuando yo lo escuchaba, me pareció una grosería sin límite. Creo que todo debiera tener límite. Además, otra cosa, no existe el revocatorio para el sistema judicial. Lo que significa que, como ya no puede haber revocatorio ahora, porque en este año hay elección y no puede haber año de elección y revocatorio en el mismo año, no puede haber dos plebiscitos como la elección y el revocatorio, lo van a dejar para después, pero yo creo que esto es parte de un show que montan para decir nosotros vamos a hacer una mejor justicia y entonces estamos planteando revocatorio. Me encanta escucharlo al presidente hablar muy suelto de cuerpo, muy suelto, terriblemente suelto de cuerpo de la descolonización, y lo único que hace es colonizar la cabeza de la gente. Porque claro, la colonización nos trajo un montón de moldes en nuestra cabeza y una forma de pensar, y él quiere descolonizar eso para colonizar con su propio pensamiento y con su propia idea, pero hasta que nos volvamos brutos y no entendamos nada. Me parece grosero. Juan Carlos Urenda, fuimos a buscarlo y habló sobre el tema, y de verdad que le agradezco a Juan Carlos porque creo que es importante lo que dice. Nosotros mencionamos de que la elección por voto popular de los magistrados del Tribunal Constitucional era un caso único en el mundo, en la historia de la humanidad. Hay elecciones de jueces zonales, de jueces de categoría menor, en términos de jurisdicciones municipales en algunas partes del mundo, pero los magistrados del del Tribunal Supremo merecen un tratamiento absolutamente relacionado con su meritocracia y no así con postulaciones partidarias ni elecciones populares en que la población en general no tiene por qué conocer los méritos o deméritos de la calidad del juzgador. Era por eso que esto era claro que iba a ser un fracaso, porque no tiene ninguna lógica que la población elija a unas personas cuya condición es fundamentalmente su capacidad intelectual y su meritocracia y sus méritos. La población no está en condiciones en general de conocer esos detalles de una persona. La elección de un magistrado de un tribunal superior se basa en cualidades personalísimas, que no es el caso no se aplica al caso de una elección popular. Era por eso que habíamos vaticinado que esto iba a ser un fracaso, como que ha sido un fracaso, pero al margen de eso no ha funcionado. La solución que da el presidente Morales de hacer un revocatorio no me parece, porque la población votaría abrumadoramente en contra del Poder Judicial y sería un daño enorme
a toda la credibilidad. Es probable que se lo merezca, pero no me parece que el Estado debiera destinar recursos y esfuerzos y la población concurrir a votar con un aspecto tan deleznable que es rechazar un poder judicial corrupto. Eso es un poco que lo sabemos todos, lo reconoce el primer mandatario de la nación. Yo creo que habría que estudiar la posibilidad de hacer una reforma parcial de la Constitución, habida cuenta que la elección de los magistrados por voto popular es un mandato constitucional, desgraciadamente. Entonces habría que ver la forma de hacer una reforma parcial de la Constitución que, si bien tiene después la necesidad de una ratificación en un referéndum, por lo menos esta ratificación del referéndum de una reforma parcial, la gente concurre a votar por algo positivo, que es como se debe convocar a la gente a votar, no sé, para ratificar una reforma. En el caso del revocatorio, la gente tendría que concurrir fundamentalmente a decir que está en desacuerdo con el Poder Judicial, con esta forma de elegir, que va a manifestar su opinión sobre la corrupción generalizada del Poder Judicial, y después habría que hacer la reforma. Por la vía de la reforma parcial, que se produce con 2/3 del Parlamento, que los tiene el partido de gobierno, se pudiera hacer esta reforma sujeta a un referéndum ratificatorio, sí. Y se pudiera aprovechar para hacer varios cambios de esta Constitución, que tiene varias perlas, no solamente esa, ¿no? Habría que aprovechar, por ejemplo, hacer una reforma sobre la distribución de competencias en materia autonómica, porque como está la Constitución ahora, no hay posibilidades de una autonomía real. Por eso es que todas esas aprobaciones de estatutos son una pantomima, no llegan a ninguna parte, porque los estatutos, si se van a adecuar a una Constitución que no da competencias reales de autonomía a los departamentos, su adecuación no tiene ningún sentido. Y así pudieran aprovecharse varios aspectos delicados de esta Constitución para hacer una reforma parcial sujeto a una ratificación posterior. Recuerdo que no hace muchos años Colombia, por ejemplo, se produjo un referéndum para modificar, entiendo que 14 artículos de la Constitución. Una cosa así habría que pensar en hacerse, habida cuenta de que ya este gobierno que lleva 2 periodos ha implementado varias medidas que no han dado ningún resultado. Este es el fracaso mayor, porque al final de cuentas la administración de justicia, el árbitro de la sociedad, es probablemente el poder más importante que tiene un Estado, lo que ahora llamamos el órgano, ¿no? La Constitución, por ejemplo, ha cambiado el poder por órgano, el órgano más importante que tiene el Estado, que si lo reconoce el primer magistrado, el presidente de la República, el fracaso, es porque ya el fracaso debe ser tan grande que el mismo inventor lo está reconociendo. Entonces, amerita un cambio, porque esto daña derechos humanos, daña inversiones. La gente no quiere venir a invertir porque no hay credibilidad en el Poder Judicial. Está dañando derechos humanos, lastimando familias, convirtiendo la justicia en una subasta. Entonces, este es un tema muy central, muy importante, que habría que encararlo probablemente a través de una reforma parcial de la Constitución.